Gracias a todos, ¿no? Muchísimas gracias Luis por estar presente en esta charla, sabiendo que estabas bastante ocupado con una agenda bastante cargada. Pero bueno, nos parece importante sostener como un ciclo de presentaciones por el marco, por la situación por la cual estamos pasando, y para nosotros no es ajeno lo que pasa a nivel social y lo que pasa en la comunidad a lo que ocurre luego en la experiencia de salud mental de cada persona y lo que ocurre en nuestros consultorios o en los hospitales. Así que, bueno, te invitamos porque yo en particular tuve el gusto de tenerte como docente en el posgrado de Género y Diversidad que lleva Alejandra, que dirige Alejandra Goldschmidt en Fundación Foro. La verdad, un posgrado muy completo, muy abarcativo, porque abarca justamente temas bien clínicos y temas más de contexto, ¿no? Y de historia y de cuestiones de derechos, ¿no? A nivel de la comunidad. Bueno, así que para nosotros es un honor enorme tenerte. Eh, bueno, te presento mínimamente, cualquier cosa, si hay que corregir algo o agregar, decinos por favor. Pero bueno, sos psicólogo, estudiaste en la UBA, sos especialista en violencia familiar, experto en masculinidades y diversidad. Trabajaste o trabajás como consultor de empresas y organizaciones, como psicólogo en el Instituto Nacional de las Mujeres, trabajaste, ¿no? Integraste el equipo de Psicología y Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Federación Argentina LGBT, psicólogo clínico en la red de psicólogos feministas, eh, y sos psicólogo también en el Hospital General de Niños Pedro de Lizalde Casa Cuna de Buenos Aires. Ya Eh, no, ya de- no allí, Buenísimo. pero fue parte del recorrido. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y también docente y también dramaturgo, ¿no? ¿Te dedicas al teatro también? Bueno, dramaturgo, También me actor y dedico al director. teatro, también me dedico al teatro, es verdad. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todos, todas, por estar aquí, por invitarme. A mí también, cuando con Carolina hablábamos del tema por WhatsApp, Eh, yo le comentaba que todo esto que tiene que ver con masculinidades, discurso de odio y violencia, que es el título que le pusimos a este conversatorio, son temas que me atraviesan, son temas que trabajo desde múltiples lugares y justamente por eso un poco esto de lo que daba cuenta la presentación, porque tanto como especialista en violencia como dramaturgo, en mi actividad en el consultorio, en la clínica privada y en mi vida, en mi activismo como activista de la comunidad LGBT, siento que el tema de la violencia, los discursos de odio y la masculinidad son importantísimos, son temas de los que debemos ocuparnos y un poco ver cuál es la relación entre estos conceptos, ¿no? Recién hablaban, antes de que iniciáramos, de la serie esta que da que hablar a todo el mundo. Yo pocas veces recuerdo un fenómeno donde tantos sectores y desde tantos lugares se comentara en simultáneo un producto de Netflix o de alguna de las plataformas actuales. Seguramente ha habido muchos que tuvieron esas características, pero lo que sucedió con la adolescencia me parece muy llamativo por el tema justamente. Y por esto que alguno de ustedes mencionaba, creo que Nico, hace un rato, de que hay muchas personas adultas que al enterarse de que existe ese mundo entre los adolescentes, que existe todos esos sitios o esos ecosistemas digitales, se asombran muchísimo. Claro, quienes estamos más en este tema lo venimos trabajando desde hace varios años, muchos. No es tan reciente el fenómeno de la manósfera, ¿no? La manósfera, machósfera lo llaman también algunos, sobre todo en España, o manosphere en inglés, pero la cuestión es
que se trata de ese ecosistema digital. Dicho así, ya a los que somos más viejos nos puede sonar como una cosa de ciencia ficción, pero no, está aquí, lo hacemos. De hecho, estamos teniendo esta reunión y esta conversación a través de un sistema, ¿no? Bueno, imaginemos esto multiplicado y un ecosistema digital donde varones de distintos lugares y de distintas formas y con distintas inquietudes, un conjunto verdaderamente heterogéneo de varones comparten sus inquietudes, sus odios, sus resentimientos, eh, por sentirse excluidos, por sentir que el mundo femenino los excluye, por sentir que, entre otras cosas, pueden ser eh, castigados por el mundo femenino, ese mundo femenino que debiera complacerlos de algún modo y que, sin embargo, tiene el tupé de, de ignorarlos o incluso de confrontarlos. ¿Confrontarlos en qué sentido? En el sentido de que se cuestionan sus privilegios, se cuestionan los privilegios, ahí se escucha, me parece que hay algún micrófono abierto, se cuestionan los privilegios, decía, del mundo masculino, los privilegios de la masculinidad, los privilegios de lo que llamamos la masculinidad hegemónica, y hay muchos varones que se sienten injustamente atacados, que se sienten, ya decía, excluidos, y que sienten bajo este mote de incel, que significa involuntariamente célibe, sienten que son eh, absolutamente segregados y se vuelven una categoría despreciable. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, es muy interesante poder, poder rastrearlo un poco y poder entender algo de esto y por eso eh, elegí justamente hablar de discursos de odio, violencia y masculinidad, que está todo muy vinculado. Cuando hablamos de discursos de odio, que tampoco son algo nuevo, estamos hablando básicamente de narrativas sociales llenas de prejuicios, de estereotipos negativos respecto de un grupo o de un colectivo. La categoría discurso de odio es una categoría que surge ya en los años 60 en los medios en Estados Unidos de Norteamérica y va teniendo distintas acepciones, va teniendo distintas definiciones, pero esto que acabo de decir un poco sintetiza la mayoría de esas definiciones. Entonces, son narrativas sociales llenas de estereotipos y prejuicios negativos respecto de un colectivo, de una comunidad, y que son difundidos, y esta es la novedad, esto es lo novedoso porque yo decía, los discursos de odio siempre han existido, pero la novedad o una de las novedades es que se reproducen a una velocidad absolutamente inédita y convocan simultáneamente a muchísima gente que justamente a través de los nuevos medios digitales puede unirse en estas consignas o estos dichos, estos prejuicios y estas narrativas, que de alguna manera estas narrativas convocan a ciertos sectores y esto sucede a una velocidad enorme y sucede también en un, como yo decía antes, ecosistema digital donde pareciera no haber límites y pareciera que es posible hacer, mostrar o decir cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, en estas coordenadas, el discurso de odio se vuelve un grave problema porque rápidamente se traduce en crímenes de odio. Y esto lo hemos visto incluso recientemente en nuestro país, pero esto se constata en distintos lugares, al menos de Occidente, donde estas narrativas finalmente desembocan o tienen como una de sus derivas
que se cometa un crimen que parece como muy calcado de lo que se viene diciendo. Por ejemplo, en la Argentina eh, se habla de que no se van a admitir identidades de género que no se correspondan con la biología, porque solo existen dos, varón y mujer, y que además la homosexualidad es una aberración, y que además se la compara o se la equipara a la pedofilia, y entonces rápidamente alguien prende fuego el cuarto donde cinco lesbianas viven juntas, cinco mujeres pobres, cinco mujeres que viven en condiciones muy precarias, ayudándose entre ellas, y han cometido el gran crimen, en muchas comillas, de ser lesbianas, y esto lleva a que alguien se sienta habilitado a armar una bomba molotov, tirarla dentro de ese cuarto y matarlas prácticamente a todas, porque si alguien sobrevive a ese horror, bueno, es muy parecido a estar muerto. Entonces, esto por mencionar algo local de la Argentina y más o menos reciente. Esto sucedió hace menos de un año, en mayo del año pasado. Ahora bien, esto sucede en todas partes, así, sucede mucho, y ahí justamente la película Adolescencia o la serie Adolescencia toma algo de esto y me parece muy interesante. Yo lo vinculo todo con la masculinidad y pienso que cuando recién hablábamos con Carolina sobre la serie Adolescencia, antes de comenzar, pienso que la serie, y no estoy spoileando nada, fundamentalmente trata sobre la masculinidad y que justamente muestra cómo los entornos cambian, los, llamémoslos, ecosistemas cambian, las tecnologías cambian, las jergas cambian, pero el machismo es el mismo. Eso no cambia. Es el mismo machismo con distintas tecnologías, distintos modos, distinto vocabulario. Entonces ahora hablamos de incels, hablamos de los crypto bros, hablamos hay sitios como 4chan, hay montones de influencers que son personajes muy extraños, pero que tienen al mismo tiempo son carismáticos y son simpáticos y tienen la característica de propagar estos discursos de odio, ¿no? Estigmatizar. Por ejemplo, veía los otros días a a un influencer de Estados Unidos que ayudaba en la campaña de Donald Trump, un muchacho joven, desde el punto de vista hegemónico muy bello, que dice ser gay y que en un programa de televisión muy popular le preguntaban, ¿por qué decís que nunca tomarías a un gay para trabajar en tu empresa? Y él respondía, no, porque los gays son todos, nunca llegan a tiempo, porque siempre están de fiesta, siempre de orgía, siempre drogándose, siempre teniendo sexo. Bien. Perdón, se sigue escuchando como algo por allí. O no sé si es el eco de mi propia voz. Qué poético suena. Escucho el eco de mi propia voz. Eh, Escucha el eco de su propia voz. Acá estoy mirando y... Adriana Ah, Ospina. sí, ahí Adriana estoy. Ospina tiene ¿Listo? micrófono. Muy bien. Entonces decía, esto que él, y en todo este despliegue y en toda esta conversación, el público se ríe mucho, y entonces yo pensaba, claro, está él diciendo, por lo menos que es gay, reproduce un discurso estigmatizante de las personas gay, como que entonces somos personas que no somos fiables, de todo el tiempo queremos sexo y drogas, eh, y de esto la gente se ríe, se banaliza, pero entonces pensaba yo, pero si luego alguien realmente lo toma en serio y dice, no, en una selección, en una búsqueda y selección de personal, personas gays mejor no, ¿no? Porque si ellos mismos están diciendo que se drogan y quieren sexo todo el tiempo y que no son capaces de cumplir un horario, digo, esto puede
puede tener consecuencias de muy distinta índole, pero raramente, y no siempre derivar en un crimen. Esto, claro, no es que cada discurso de odio deriva en multitud de crímenes. Por supuesto que no, afortunadamente no aún, pero lo que sí uno podría afirmar es que este tipo de narrativas no derivan en nada bueno. Esto seguro. Narrativas llenas de prejuicios y estigmatizantes sobre cualquier colectivo, cualquier comunidad, no puede ser algo bueno y algo interesante, y sobre todo no ayuda a la construcción de sociedades más justas, más equitativas. Y entonces ahí vemos cómo todo esto finalmente ataca la posibilidad de una construcción democrática. El discurso de odio excluye a las personas de la ciudadanía, fundamentalmente eso. Nos coloca a quienes somos ahí estigmatizados en un lugar donde claramente alguien puede decir, bueno, pero estas personas entonces, ¿para qué las queremos? ¿No? No las consideremos en la sociedad. ¿Qué tiene que ver todo esto con la masculinidad? Bien, discúlpenme, yo no sé ustedes qué tan familiarizados y familiarizadas están con los estudios de las masculinidades. Probablemente yo diga cosas que ya conocen, pero un poco como para estar todos en la misma página. Cuando al menos yo hablo de masculinidad, teniendo en cuenta los estudios de género, los estudios de las masculinidades, Ahí va, mi amor. de lo que yo estoy hablando es de una construcción social. Históricamente pensamos la masculinidad como algo que es lo propio del varón, ¿no? Entonces se supone que por ser alguien varón, es decir, por tener una corporalidad que se corresponde con la idea de varón, va a desarrollar características masculinas, así como se suponía desde un esquema muy biologicista y muy ligado al discurso médico del siglo XIX. Se supone o se suponía que una corporalidad que es leída socialmente como de mujer va a desarrollar naturalmente características a las que llamaremos femeninas. Ahora bien, esto es largo de contar y probablemente, como decía antes, lo sepan, pero alrededor de 1950, 1960, muchas investigaciones y muchos estudios, sobre todo con personas intersex, fueron dando lugar a distintos tipos de experiencias e investigaciones donde vimos claramente que eso que llamamos masculino y eso que llamamos femenino tiene muy poco que ver con la corporalidad, tiene muy poco que ver con algo del orden biológico, y no es que estoy descartando o negando lo biológico, digo poco que ver, algo sí, por supuesto, no podemos hablar de nada de esto sin un cuerpo, pero ese cuerpo está atravesado por una lectura desde coordenadas sociales, y sobre todo esa subjetividad está atravesada por todas esas coordenadas sociales. Con lo cual, esto que llamamos masculino tiene poco que ver con que alguien porte pene o testículos o tales o cuales hormonas. Tiene más que ver con cuáles son las experiencias en las que se va forjando esa subjetividad. ¿Y cuál es la experiencia fundamental en la que todavía hoy se siguen forzando, valga el fallido, se sigue forzando algo en esos cuerpos masculinos o de varones? Bueno, hay algo, yo decía, que aunque los tiempos cambien y las modas o las formas cambien, hay algo que sigue ahí presente, y es la idea de que ser varón es ser importante. ¿Mm? Ser varón es ser importante. Ser varón es llevar encima una cantidad de privilegios, pero también una cantidad de deberes que tienen que ver con mandatos, o lo que llamamos mandatos de masculinidad. La antropóloga argentina Rita Segato dice que los mandatos o el mandato de masculinidad, a veces ella lo menciona en singular,
el mandato de masculinidad, dice Rita Segato, es central para entender la violencia, es central para entender la guerra, es central para entender el estado en el cual se encuentra hoy el mundo, donde hay un puñado, y literalmente un puñado, de hombres que son los dueños de todo el planeta Tierra, y la enorme mayoría de los habitantes de este planeta estamos muy a merced de lo que ese puñado de hombres hiperpoderosos deciden. Y esto uno puede pensar, bueno, suena un poco a teoría conspirativa. Bueno, hay números que indican qué porción de la torta tienen ese puñado de hombres y cuáles son las migajas que tenemos todo el resto. Hay indicadores que muestran cuáles son las empresas más importantes del mundo y en manos de quienes están, ¿no? Entonces, estos son datos, no es una percepción subjetiva. Esos datos indican entonces que estamos en un mundo gobernado por unos dueños que parecen ir siendo cada vez más insensibles a altos niveles de crueldad, ¿no? Rita Segato cuenta algo que es muy interesante. La voy a nombrar mucho a ella porque me parece realmente una de las mentes más lúcidas de este tiempo. Rita siempre menciona que cuando en los años 70, no me acuerdo si fue en 1973, más o menos por ahí, se estrenó la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, basada en una novela muy famosa. Eh, Cuando se estrenó esa película, en muchos lugares fue censurada y fue considerada la película más violenta jamás hecha. Bueno, 50 años después o 40 y tantos años después, cuando uno ve hoy La Naranja Mecánica, parece un poco naif incluso, porque en cualquier TikTok, en cualquier Instagram, en cualquier dispositivo que a cualquier hora y cualquier persona decida ver, se ven cosas muchísimo más crueles que lo que se ve ahí. Y no estoy hablando de la deep web, no estoy hablando de sitios ominosos donde la gente comparte videos realmente escabrosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de Instagram, estoy hablando de canales de televisión, para quienes todavía miren televisión, sabemos que los más jóvenes no miran televisión. Estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de memes, ¿no? Donde aparecen cosas crueles y aparecen burlas muy crueles y todo eso se va naturalizando. La masculinidad, decía entonces, entendida como una construcción social, hay que poder pensarla en, absolutamente atravesada por la categoría poder. Es imposible pensar las relaciones de género sin pensar el poder. Esto es algo que ha desarrollado la teoría feminista o las teorías feministas largamente desde hace ya más de 40 años y tenemos mucha bibliografía al respecto, no solo de Rita Segato, sino de muchísimas teóricas y teóricos que dan cuenta de esto. Como no podemos pensar las relaciones de género sin pensar qué del poder se juega en esas relaciones. Y cómo, pensando entonces la masculinidad no como atributo de un cuerpo o de una psicología, no como una tipología, ni como características de personalidad, ni siquiera ya como una subjetividad de un individuo, sino cuando pensábamos alguien dice, ¿qué base científica tiene todo lo que estás hablando? Esperaba que alguien me preguntara eso. Ahora vamos hacia ahí. Eh, Cuando pensamos en esta categoría masculinidad como construcción social,
nos encontramos con que se trata entonces de una posición dentro de las relaciones de género que ocupa el lugar dominante y que tiene armadas históricamente muchísimas narrativas que dan cuenta de este lugar dominante intentan justificar por qué los otros lugares, las otras identidades, fundamentalmente porque esto se maneja en un binario, la masculinidad, la posición femenina está en un lugar subordinado o en un lugar donde se debe, desde donde se debe obedecer o debe estar bajo lo masculino. No sé quién era el que preguntaba qué base científica. A ver, eh, tenemos que, porque entiendo muchas veces surge este tipo de pregunta y muchas veces aparece la cuestión de que cuando alguien habla de científico, está hablando solo de ciencias duras o solo de un modo de entender la ciencia. Aún así, hay autores que vienen de la biología, por ejemplo, que tratan estos temas. Donna Haraway, por ejemplo, es una científica que viene del mundo de la biología y que trabaja las cuestiones de género, incluso va más allá de las cuestiones de género, pensando el cyborg y otras cuestiones. Pero también esto es pensado, por supuesto, que desde el psicoanálisis, por supuesto, desde la psicología, también es pensado desde la antropología, es pensado desde la sociología. Eh, Bien, alguien podrá pensar que todas esas ciencias son pseudociencias o no tienen una fuerte base científica o que forman parte de especulaciones filosóficas. Bueno, ahí ya abriríamos hacia un debate epistemológico y yo creo que excede en lo que veníamos a conversar hoy, pero es un debate que podemos tener. A mí me parece que por eso cuando alguien dice ciencia hay que ver de qué está hablando, porque no existe un solo modo de hacer ciencia, ¿no? Y hay toda una narrativa en contra de los trabajos de los feminismos y en contra de esta idea de que el género sea una construcción social, que se basan mucho, a ver, yo no digo que la persona que acaba de preguntar tenga algo que ver con esto. Estoy hablando de mi experiencia en conversaciones, discusiones y además en la experiencia en discusiones a nivel global, donde hay ya, Ariel, pero quiero redondear esta idea, donde es muy curioso que las mismas personas que atacan la idea de género como construcción social, luego cuando van cuando explicitan cuáles son los fundamentos de sus ideas, vuelven al siglo XIX, parecen adherir a posiciones darwinistas, de darwinismo social, parecen adherir a cuestiones de la biología y del discurso médico del siglo XIX, e incluso he escuchado gente en Estados Unidos y en Canadá que por un lado, esto es muy curioso, por un lado dicen que el discurso que sostiene que el género es una construcción social es un discurso que está flojito de papeles a nivel científico y luego ellos cuando justifican lo que dicen se refieren a la Biblia. Entonces uno dice, pero me estás acusando de que no soy científico y tu base científica es la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso? Bien, Ariel, estabas levantando la Ah, mano, sí. sí, 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 sí. No podía abrir el micrófono. Sí, sí, en principio, nada, quería aportar algo chiquitito. No sé exactamente qué es sobre qué pregunta Alejandro, sobre qué postulado, digamos, ¿no? Si es, hace poquito vos sos parte de un ciclo, ¿no? Que estamos proponiendo y habló Matthew Menayas Quinta, que quizás lo leíste nosotros, en general como comunidad,
bueno, nos basamos en unos modelos contextuales, ¿no?, de tercera generación de psicoterapias en los cuales Stack y Menaya de Esquinta es un gran investigador, ¿no?, que justamente lo que se investiga, por ejemplo, es los efectos en la salud mental que tiene los discursos de odio y la negación de las identidades de género, ¿no?, de parte de estos discursos machistas hegemónicos, que justamente lo que hacen, una de las maneras que tienen de rechazar la identidad de cada quien es diciendo el género es una ideología como si fuera algo inventado y en realidad es una realidad que vivencian las personas en sí misma, ¿no? Entonces hay investigadores, digamos, más de la línea dura, si se quiere, con estudios más basados en cuantitativos, de algún modo cual y cuantitativos, que respaldan y muestran los efectos que tienen los discursos más negacionistas de odio, de rechazo a lo que son las perspectivas de género. En principio eso, ¿no? Porque si no, un poco lo que vos decías, volvemos muy para atrás en la discusión de si hay algo que existe o no, que me parece, no sé, como difícil de entender. Pero bueno, no sé qué preguntaba Alejandro específicamente, pero bueno, quería aportar eso. Gracias, Luis. Sí, en todo caso, si Alejandro sigue estando allá y quiere explicitar o ampliar, por supuesto, está invitado a hacerlo. Mientras tanto, un poco esta es la idea, ¿no? Pensar desde estas bases, con base en estudios de la antropología, de la psicología, del psicoanálisis, de la sociología e incluso desde la biología también, poder pensar estas categorías, género como una construcción social, género como algo que de alguna manera se va construyendo en las sociedades, va cambiando, pero hay algún núcleo duro ahí que no termina de cambiar. Eh, Ahí hablaban de Agustín Laje, ¿no? ¿Puede ser? ¿Alguien lo mencionó? Sí. ¿Qué opinan de lo que expone Agustín Laje? Dice Ricardo. Bueno, yo claramente con lo que estoy diciendo estoy en las antípodas de Agustín Laje. Agustín Laje es uno de esos personajes que tiene una gran facilidad para tergiversar conceptos, ¿no? Y llevarlos hacia donde él quiere, que es finalmente a decir que lo que llamamos perspectiva de género, o las perspectivas feministas y de las disidencias sexuales, son una nueva máscara que tiene el viejo monstruo de la izquierda socialista. Entonces, ahí, bueno, Agustín Laje, que es como un defensor, entre otras cosas, de épocas de genocidio, eh, bueno, trata desde el punto, por un lado con negacionismo y por otro lado yendo, tergiversando conceptos, intenta decir que hay algo como una ideología de género que lo que intenta es atacar ciertos fundamentos de la sociedad. Él tiene mucha habilidad para recrear un viejo discurso, pero es viejísimo. O sea, o por lo menos los que somos viejos, yo ya tengo 61 años y he escuchado muchos discursos y muchos discursos de odio. Nada de lo que Agustín Laje o el otro ideólogo de la derecha, Márquez, el Márquez mucho más claramente defensor de genocidas, eh, no me llama la atención lo que ellos exponen. Son viejas teorías intentando nuevos ropajes, ¿no? Volviendo a lo que yo les decía, entonces, hay algo que llamamos la masculinidad hegemónica. Ahí hegemónico está tomado desde un concepto de un teórico italiano que es Antonio Gramsci. Ahí sí, un teórico marxista, socialista. Por eso este tipo de cosas ponen nerviosas a gente como Agustín Laje, eh, donde se piensa otra vez la hegemonía
no como características de un determinado varón. O sea, a veces se comete el error de pensar que la masculinidad hegemónica es el varón blanco, heterosexual, adulto, europeo. Bueno, eso sí es hoy, pero eso puede ir cambiando, porque la característica de lo hegemónico no es una tipología, un tipo físico o un modo de comportarse. Lo característico de lo hegemónico es que se impone no por la fuerza, sino desde volviéndose sentido común. Entonces, una masculinidad es hegemónica cuando que eso es masculinidad no se cuestiona. La hegemonía tiene esa característica. Impone algo de un modo tal que se vuelve incuestionable. A nadie se le ocurre cuestionar eso. Ahora, ahí, esto lo dice filósofos como Derrida, por ejemplo, ahí donde algo no se cuestiona, ahí donde algo aparece como que es de un solo modo y nada más, hay otras versiones que están siendo aplastadas. ¿Mm? Esas versiones que están siendo aplastadas, reprimidas, invisibilizadas, bueno, tienden a querer salir, tienden a la visibilidad y ahí aparecen los llamados movimientos contrahegemónicos. Los feminismos, los movimientos de las disidencias, por supuesto que son movimientos contrahegemónicos, son lo más contrahegemónico que existe quizá en las últimas décadas. Entonces, no es casual que cuando desde esos lugares se intenta decir paren de matarnos, paren de discriminarnos, paren de excluirnos a una categoría de ciudadanos de segunda, cuando se dice todo eso desde el otro lado, se siente como que se están cuestionando sus privilegios y por lo tanto se vive todo esto como un gran ataque. Acá también cuando yo digo un lado y el otro lado, estoy pensando en términos de hegemonía y contrahegemonía, no lo estoy pensando en términos de personas. Y cuando digo en masculino, femenino, no estoy pensando en Juan y María, estoy pensando en estas posiciones en las relaciones de género. Esto es muy importante, porque por ejemplo, la señora Margaret Thatcher, podría ser una persona que portaba vulva y vagina y se identificara como mujer, pero su posición era claramente una posición masculina. ¿Mm? Entonces, por eso digo, la cuestión del poder no es para nada eh, algo que quede fuera de juego. Al contrario, hay que incluir la categoría poder para poder pensar estas cosas. Débora, ¿no? Hola Luis, bueno, te pido disculpas, tal vez la pregunta lo dijiste al inicio de la charla, yo tuve que llegar tarde por cuestiones laborales, pero si ya lo contestaste lo voy a ver grabado y lo veo Pregunta, ahí, pero que si estamos no, conversando. me interesa saber nosotros en nuestro lugar de terapeutas, de clínicos y también, ¿no? Nosotros hoy estamos formando parte de la ICBS y te hemos convocado a vos y a otras personas y, e intentamos hacer estas acciones. ¿Qué otras acciones se te ocurre que podríamos hacer colectivamente? Bueno, que colabore en seguir disminuyendo el impacto que tiene en nuestros pacientes, en nuestros amigos y en nuestras propias vidas, ¿no? Ujú. Bien. Dos cosas. Por un lado, me parece una vez más importante decir qué importante es que podamos reunirnos, conversar estas cosas, exponer distintos puntos de vista y seguir pensando colectivamente, conjuntamente estos temas, porque no creo que haya una respuesta. Pero sí vemos, quienes tenemos una actividad en la clínica, vemos cómo hay personas que sufren todo esto, ¿no? Eh, Algo, por ejemplo, que a mí me interesa mucho es pensar la vejez LGBT y ahí, en esa población de viejos, viejas y viejes LGBT,
se ve como muy claramente. Y hay varios estudios ya, incluso he leído algunas cosas desde España, donde hace rato vienen trabajando este tema, eh, donde hablan de una segunda vuelta al closet, ¿no? Ustedes saben que la metáfora del closet se utiliza para pensar justamente esto, de qué posibilidades tiene alguien de ser visible como en su identidad sexogenérica, o si justamente en un contexto hostil tiene que disimular, tiene que esconderse o tiene que irse, ¿no? O tiene que someterse a violencias. En las últimas décadas suponíamos haber avanzado mucho en todo esto, incluso con leyes que nos protegen, o que, para decirlo más precisamente, leyes que finalmente reconocen nuestro derecho y que reconocen que no es bueno que sigamos siendo ciudadanos de segunda. Habíamos avanzado en ese sentido. Sin embargo, hay eh, muchos datos que empiezan a indicar que personas viejas de la comunidad LGBT nuevamente vuelven al closet porque empiezan a notar que el contexto es hostil. Y ahí se cruza entonces lo que tiene que ver con la estigmatización a la diferencia sexogenérica, con otro gran prejuicio social del que se habla poco, pero deberíamos hablar más, que es el viejismo, ¿no? El estigmatizar a un colectivo justamente porque son personas viejas, y suponerle a esas personas viejas una cantidad de características negativas. Si son viejos, ¿no? Entonces ya están deteriorados. Si son viejos ya han perdido el deseo. Si son viejos ya no les corresponde tener deseos sexuales. Si son viejos se vuelven infantiles. Si son viejos se ponen tontos. Los viejos son enfermos. En fin, una lista larguísima de características negativas que estigmatizan a las personas adultas mayores. Entonces, cuando pensamos en la vejez cruzada con la otra variable, que es la diferencia sexogenérica, ahí hay una intersección muy compleja, donde las opresiones, las discriminaciones y las violencias se potencian de algún modo, ¿no? Yo decía, hablaba de perdón, ¿qué más podían hacer? Eh, a mí me parece que este es un tiempo donde es imprescindible que abramos diálogos, y que justamente si alguien piensa diferente, si alguien piensa que, por ejemplo, en este momento lo que yo estoy diciendo está todo equivocado y tiene otro punto de vista, o no está todo equivocado, pero en tal o cual punto disiente con lo que yo estoy diciendo, que se pueda conversar eso. A mí me parece que es imprescindible eso, porque si no, no podemos ir hacia ningún lado. Y además, y este es el punto, ¿no? Los discursos de odio, tal como se vienen desarrollando hoy con las nuevas tecnologías en estos nuevos ecosistemas digitales, van teniendo una potencia que nos van a llevar puestos. Entonces, es importante que podamos dialogar, que si alguien piensa, yo en los últimos 15 años he dado montones de talleres, y he estado a veces en contextos que parecían desfavorables, contextos en principio muy marcados por el machismo, o muy marcados en todo caso por una visión más tradicional de estas cosas. Bien, y sin embargo hemos terminado conversando, donde alguien pudiese, quien pensaba distinto pudiese exponerlo y pudiéramos conversar. Esto es lo que yo sugiero, que se pueda conversar más de estas cuestiones. Un poco hablaba de la masculinidad hegemónica, y lo que quería dejar como claro era Y esto, un micrófono abierto. de que no se trata de una, esto lo dice la autora que acuña el término, Raewyn Connell,
acuña el término de masculinidad hegemónica y, como les decía, tomando el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Raewyn Connell es socióloga australiana y ella entonces trabaja esta idea. Existe una masculinidad que es hegemónica porque es la masculinidad que no se cuestiona, que está ahí, que parece ese ideal de masculinidad a seguir, es aquello que más o menos en distintas clases y en distintos lugares y en distintos momentos las personas entienden que es lo correctamente masculino. ¿Sí? Entonces, lo masculino, por ejemplo, no es que un varón se muestre débil, temeroso y frágil. Ustedes podrán decirme, bueno, eso era más en otra época, ahora no tanto. Y la verdad que cuando yo trabajo en distintos lugares y trabajo con personas de muy distinta extracción social realmente, porque son unas las personas con las que uno trabaja en el consultorio particular, otras con las que trabajamos en el hospital público, otras con las que trabajamos en un barrio, y sin embargo, yo sigo viendo esto que decía hace un rato, ser masculino es ser importante, ser masculino es ser potente, ser masculino sigue siendo en un punto ser temerario, ser masculino sigue siendo en algún punto desplegar violencia cuando entiende la persona que corresponde esa violencia. Y ahí pensaba, tengo un texto escrito hace algún tiempo que tiene que ver con la educación emocional de niños y niñas, donde lo que yo planteo es que la emoción, siguiendo a una teórica del Reino Unido que se llama Sarah Met, que la emoción no, está bueno pensarlo como en su dimensión política, ¿no? La emoción la hemos pensado desde la biología, desde la psicología, ha tenido distintas conceptualizaciones, durante mucho tiempo se la ha pensado como pasiones, ¿no? Desde el psicoanálisis se lo piensa como afecto, pero en definitiva, lo que suena bastante novedoso es que esto, llamémoslo pasión, afecto o emoción, en general lo pensábamos como algo íntimo. Y Sarah Ahmed, junto con otros teóricos y teóricas, dicen, no es algo íntimo, es algo social y es algo profundamente político. Y, y acá voy redondeando un poco la idea, en estos lugares, esta manósfera donde eh, los incels despotrican contra las mujeres que no les brindan sexo, y que son todas unas prostitutas. Eh, Ahí donde los Crypto Bros compiten, ¿no? Donde la masculinidad se muestra en este despliegue de potencia económica. Eh, Ahí donde se comparten eh, imágenes, videos, dichos profundamente humillantes hacia algún sector, en esos lugares eh, siempre hay una utilización política de todo eso. Entonces ahí yo hablo de la gestión política del enojo, la gestión política del odio. Y esto es lo que es la otra coordenada que me parece importante a tener en cuenta. ¿Existe el odio como una pasión o como un efecto? Sí. ¿Existe también una dimensión política y social de ese odio? Sí. Y existen contextos hoy donde todo eso se viraliza, se potencia y se multiplica. Sí. Todo esto es lo que hace que los discursos de odio y sus efectos o la masculinidad que adhiere a esos discursos de odio porque siente que se le están cuestionando sus privilegios, todo eso tiene hoy un impacto mucho mayor al que tenía en otras épocas y eso es tal vez lo novedoso y eso es lo que tal vez nosotros desde el trabajo clínico no debemos perder de vista, ¿no? Que
ese padecimiento que alguien trae tiene todas estas coordenadas. Seguramente está vinculado con la historia personal, seguramente está vinculado con su modo singular de experimentar esa historia, pero también está en un contexto que fomenta todo esto y que coloca o empuja a las personas a que se coloquen de un lado o de otro, ¿no? No sé si quieren hacer preguntas. Hay una teórica, ahora no me acuerdo si ella es norteamericana, o me parece que es del Reino Unido, que se llama Angela Nagel, que tiene un texto que se llama, creo que era, El mundo ya no es de los normis, y donde justamente trabaja esta cuestión de la manósfera y el resentimiento y la bronca masculina, en tanto ella habla de un descentramiento de la masculinidad, ¿no? Como que en las últimas décadas hubo montones de cuestionamientos hacia la masculinidad y sus privilegios, y entonces hay ese intento de descentrar, de quitar del centro de la masculinidad, es vivida como una herida, y como respuesta a esa herida aparecen todas estas expresiones de odio. Ariel. Bueno, gracias Luis. Sí, en principio, a ver, traer algo también desde el lugar de varón, ¿no? Con un par de los colegas que recién estaban en la charla, Juan y Nico, estamos como en un espacio de masculinidades, ¿no? Donde conversamos. Y una de las cosas que se ve, además de los privilegios, ¿no? Sobre la masculinidad del sistema patriarcal y de la cultura machista, también es el costo, ¿no? que trae para los mismos varones. Digo, por esta oposición de, no sé, oponerse a cualquier movimiento que ponga en cuestionamiento de una masculinidad que termine haciéndole daño a todos, ¿no? Obviamente que hay unas víctimas directas, eh, pero también digo el costo que tiene para el varón, ¿no? Además, me parece, no sé, esto va más como pregunta, Luis, pero venimos conversando eso y la verdad que, no sé, nosotros también es como que si quisiéramos una sociedad que vaya, como vos decías, que no represente estas coordenadas, ¿no? De odio, de dominación, de control, de violencia, de opresión, de falta de empatía, de falta de compasión, de insensibilidad, ¿no? No nos representa. Entonces, a ver, no sé si hay algo de esto también que permite salir de ese antagonismo un poco primitivo, ¿no? Que se genera a veces como resistencia. Sí, a mí me parece, Ariel, que por lo pronto es fundamental y sobre todo como personas que nos dedicamos a pensar, a la producción de conocimiento, en mayor o menor medida, con mayor o menor talento, con mayor o menor prestigio, pero quienes nos dedicamos a estas cosas, nos dedicamos a pensarlas, y entonces que podamos ubicar estas coordenadas y que por lo menos podamos repensar todos estos conceptos. El concepto de privilegio masculino, que viene de la mano del concepto de masculinidad hegemónica, es bien complejo, porque algo que podemos pensar, sobre todo en esta región, en Sudamérica, en Latinoamérica o en la América hispana, como lo quieran llamar, eh, es que esas categorías sin duda hay que repensarlas. Por estas latitudes, una gran cantidad, no sé no voy a decir la mayoría porque no tengo un dato preciso, pero una gran cantidad de varones, de identidades masculinas, sienten que no tienen ningún tipo de privilegio, que tienen trabajos de mierda, trabajos precarizados, que no pueden, que aunque querrían
mantener un statu quo más tradicional donde ellos atiendan y sustenten y provean a su familia, no pueden hacerlo. Sienten la impotencia enorme que representa no poder hacer esto y sienten entonces ahí el gran peso del mandato de masculinidad. Cuando yo antes mencioné que Rita Segato dice que el mandato de masculinidad eh, está en la base de las violencias y que también dice que el mandato de masculinidad tiene como su primera víctima al varón. El varón es la primera víctima del mandato de masculinidad. El varón es el que siente esto, siente, yo que soy el hombre, debería poder proveer a mi familia del sustento, fundamentalmente del sustento. No estamos hablando de vacaciones en Hawái, estamos hablando de el pan de cada día. Deberías proveerle a mi familia de esto y no puedo. Gano apenas 300.000 pesos por mes, ¿no? Por ejemplo, si es que gano algo, estoy precarizado, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante poder repensar categorías como privilegio de la masculinidad, porque si no, estamos desenfocados cuando nos dirigimos hacia las masculinidades. Yo he trabajado con masculinidades en contextos de encierro, ¿no? Donde sabemos que en las cárceles no solo hay personas que han cometido algún delito, fundamentalmente lo que hay es pobres que han cometido algún delito, porque los que cometen delitos de otra naturaleza no están en esas cárceles. Entonces, las cárceles son espacios muy tristes, realmente quien haya entrado alguna vez a una cárcel. Las cárceles son espacios muy tristes, donde hay mucho dolor, donde hay muchas personas que seguramente han cometido y a veces graves errores, ¿no? No estamos disculpando nada. Ni siquiera voy a decir que en las cárceles también hay gente que está injustamente, ni siquiera teniendo en cuenta esto. Imaginemos que el 100% de la población que está allí realmente ha cometido delitos. Muy bien, pero las condiciones en las que están allí son tremendas y la gran mayoría de los que están allí son personas pobres, curiosamente. Entonces, cuando uno en ese contexto habla de los privilegios de la masculinidad, y queda como muy desenfocado, porque ahí la verdad que no se ve ningún privilegio. ¿Mm? Entonces, hay montones de categorías que hay que repensarlas, porque si no, otra vez, le estamos dando servido en bandeja todo a la gente como Agustín Laje, que termina distorsionando todo y terminan pudiendo captar este enojo, ¿no? No, no Agustín Laje, pero Agustín Laje es un personaje que uno lo puede encontrar por distintos lugares. Hay Agustines Laje en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Occidente hay montones de personajes que repiten lo mismo, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, hay personajes en todos esos lugares que también repiten lo que estoy diciendo yo. Sí, más o menos. Se trata de distintas narrativas que son antagónicas, ¿sí? Y existen. Ahora bien, veía también a uno de estos personajes, creo que en España, un influencer que decía, la ideología de género lo que quiere es mariconizarnos, quieren que los varones seamos femeninos, que seamos maricas, que seamos débiles, ¿no? Bueno, la verdad que no se trata de mariconizar ni debilitar a nadie, se trata de poder reflexionar acerca de qué cosas de la violencia están íntimamente ligadas a la subjetividad masculina, a la construcción de esto que llamamos masculinidad, ¿no? Porque justo me podrán decir, bueno, el hashtag not all men, no todos los hombres, por supuesto que no todos los hombres, claro que sí, por supuesto que no todos los hombres ejercen violencias, que no todos los hombres golpean, matan, violan, por supuesto que eso es así. Ahora, quienes lo hacen son mayoritariamente hombres. ¿Y por qué? Porque hay algo en esta construcción social que llamamos masculinidad
que habilita a eso, que fomenta que, llegado el caso, se utilice la violencia. Y esto es lo interesante de revisar en los grupos de masculinidades. No estar latigándose, no estar sintiendo una suerte de culpa de género, de que yo tengo privilegios que las compañeras mujeres no. No pasa por ahí. Pasa por la reflexión acerca de cómo la violencia nos constituye y qué podemos hacer para no reproducir esas violencias. No sé cómo estamos con el tiempo. Sí, Luis, estamos muy bien en el sentido de que tenés una virtud para dar una clase de 1 hora y pico y ni nos dimos cuenta, pero estamos súper bien ya con todo lo que desplegaste. No sé Ok. si hay algún tema que te quieras desarrollar o alguna pregunta No, que me quieras parece que, a poner, si no ver, estamos perfecto. ¿Cómo? un poco la idea, y además otra vez digo, no nos conocemos, tal vez mucho de lo que he dicho ya lo sabían, también puede ser que en algún caso algo de lo que dije no, no estén de acuerdo. Sería interesante poder conversar, sería interesante si en estos minutitos que quedan alguien quiere hacer algún aporte, comentario o pregunta. Me parece muy interesante. Yo más que seguir hablando, querría escucharles a ustedes. Luis, mientras esperamos, si alguien quiere hacer una pregunta, ¿te gustaría dejar tus datos por si alguien quiere contactarte por Por email? supuesto, lo dejo en el chat. Por favor. Muy bien. Eh, pero puedo comentar que me preguntabas recién sobre espacios de masculinidades, ¿sí? Bueno, ya lo estoy diciendo, que te pido permiso. Bueno, Vero me hablaba de la necesidad de los espacios de conversación sobre masculinidades. No sé si quieres decir algo vos, Vero, pero bueno, si hay algunos espacios vigentes, si se sabe de algún programa que siga en pie en relación a eso. Vero está silenciada. Sí, 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 justo ayer un paciente planteaba esto, con todo lo que decía Luis recién me traía esta necesidad de decir esto, que no podían hablar con pares de ninguna manera de esta situación, así que me parece que es como una forma, me parecería que si esto existe y es recomendable bueno, los discursos de violencia cada vez más en mi consultorio, no sé si a todos les pasa, pero cada vez más ahora tengo en este momento mensajes de una mujer que está fuera de la casa, me está llamando, esto como que cada vez más lo noto, entonces espacios de contención o de debate, de charla, como decían, me parece que son súper necesarios. Por eso preguntaba. Perdón, no entendí bien. Verónica es tu nombre, ¿sí? Sí, sí, Verónica. Verónica, no entendí puntualmente. La pregunta es sobre Em, espacios. claro, espacios en la comunidad, en Cava, Sí, donde que sean recomendables, donde uno pueda referir a algún consultante que particularmente quiera profundizar y tener conversaciones semanales o encontrarse con em, con otras personas que quieran conversar sobre estos temas que no sea solamente el terapeuta, ¿no? claro, Em, sí. Bueno, el inconveniente que hay actualmente es que justamente con toda esta idea de que, porque
si las ideas quedaran en el campo de las ideas, pero las ideas luego se materializan en hechos concretos. Entonces, esta idea de que toda la cuestión de género es una ideología, es un adoctrinamiento, es un curro y que no tiene ninguna base científica, lleva a que se desfinancien montones de programas y entonces hay un montón de sitios que antes uno podía referir para que mujeres en situación de violencia o hombres que ejercen violencia o niños, niñas y adolescentes que sufren alguna violencia pudiesen ir y esos lugares van siendo cerrados día a día, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, aún así, en los CESAC suele haber, ¿no? En cada barrio, en cada comuna, suele haber, algunos funcionan mejor, otros peor, pero suele haber espacios donde se asiste a personas en situación de violencia. La Fundación Pablo Besón en Ciudad de Buenos Aires también trabaja tanto con infancias como con adolescentes, como con mujeres en situación de violencia y también tienen dispositivos para varones que ejercen violencia. Luego, en conurbano bonaerense, los distintos municipios, a ver, en provincia de Buenos Aires, no sé, no recuerdo exactamente el número, pero imaginemos que son algo así como 170 municipios. Bueno, un tercio de ellos tienen dispositivos que tienen que ver con género, pero también con graves problemas de financiamiento. Y después en otras provincias, bueno, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, tenían algo modelo sobre el Centro Integral de Varones y el Polo de la Mujer y todo eso, bueno, dependía del Ministerio de las Mujeres de Córdoba y se cerró. Entonces, Claro. por eso digo, estas cuestiones es muy importante discutir si estamos de acuerdo con que el género es construcción, no es construcción, qué pasa, la violencia, la masculinidad tiene o no que ver con la violencia. Es muy bueno discutir todo esto. Ahora, discutamos y lleguemos a conclusiones porque si no, mientras tanto van cerrando todo. Van cerrando todo. Fundación Pablo Besón. Sí, la Fundación Pablo de Son, ahí. Después, sí, hay organizaciones civiles que muchas de ellas quizá existían hace 3 4 años y hoy ya no. Es muy difícil sostener, ¿no? Con el Pero propio esfuerzo y el propio bolsillo esos espacios. Es si muy te sirve, difícil. si te sirve de algo, tenemos un listado que se armó en pandemia. Habría que ver qué cosas están actualizadas y qué cosas no. Lo podemos pasar o facilitarlo como para, no sé, tener algún recursero Ujú. donde puedan también leer y enterarse que hay. No sé qué está Sí. actualizado ahora. Y también, Verónica, Sí. llamando a la línea 144, te pueden dar recursos, te pueden informar de recursos disponibles, tal vez más actualizados. Tal vez digo, ¿no? Porque también ahí ha habido recortes enormes en cuanto a personal y presupuesto, y entonces es difícil con poca gente mantener todo actualizado, ¿no? El Sí. recursero es muy difícil. Yo estoy Pero en un hospital de provincia, Luis, y en provincia se intenta sostener y desde el año pasado se están activando algunos espacios sobre masculinidad como parte de abordar el problema de la violencia, ¿no? Así que bueno, puede ser una buena tarea dentro de lo que preguntaba Debo de qué podemos aportar. Una buena acción por ahí es visibilizar, actualizar y visibilizar los recursos que estén disponibles en la comunidad para abordar estos temas, ¿no? Así que en sí, y principio, también, Luis, perdón, sí. y esto simplemente, también que podamos pensar si incluso nosotros, nosotras aquí, eh, si alguien tiene la inquietud, si alguien, se puede intentar pensar algo, armar algo, ¿no? Hay necesidad, por ejemplo, de espacios para varones que ejercen violencia. Son muy útiles todas las herramientas que tengan que ver con la regulación de la ira, todas las herramientas que tengan que ver con brindarle a esos varones
la posibilidad de que se autocontrolen, de que entiendan lo que les está pasando, de que revisen sus creencias, mapa mental o como teóricamente lo queramos llamar, pero que puedan revisarlo, todo eso es muy útil y tendríamos que hacerlo. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, acá justo lo veo a Juan y Esteco y bueno, estamos, como decíamos, compartiendo un espacio de masculinidad desde el año pasado. La idea es en el chapter argentino también replicarlo para colegas, pero bueno, me parece que es importante que se abra, como decías vos, el debate, el diálogo, la conversación, que se visibilicen estos temas, ¿no? Para poder hacer un poco de frente a esta ola de atraso que Hola, está bien. hola, Ari, hola Luis, Hola, gracias, Juan. gracias por la charla, estuve atento en la medida que pude, muy rico todo lo que han compartido, la verdad que nosotros estamos con este espacio con Ari y con otros colegas intentando, bueno, justo eso, ¿no? Tratar de redefinir un poco cuál es el rol que podemos nosotros como profesionales de la salud, pero también como varones, ¿no? O sea, cómo estamos Claro. atravesando y cómo somos por ahí reproductores de estos micro comportamientos, o a lo mejor no tan micro en la cotidianeidad, eh, Ujú. que a veces no es tan difícil, digo, de reconocer. eh, y bueno, es como por momentos nos encontramos como en una zona gris, ¿no? Que es lo que decía eh, Ari, o lo que entendí que planteaba, ¿no? Como estamos como por fuera de la masculinidad hegemónica y es como que no estamos como, o sea, como si no sintiéramos en algún parte que no terminamos de estar definidos, ¿no? Como en una masculinidad, no sé, nueva, ¿no? Como que va. eh, entonces, bueno, es un laburo que es interesante porque aparecen inquietudes, como te digo, personales y profesionales sobre cómo estamos atravesados. Y bueno, nada, escucharte, escuchar bueno, referentes por ahí que nos vayan ayudando un poco desde lo conceptual y desde lo experiencial a ver cómo podemos ir posicionándonos, ¿no? En este lugar. Ahí Débora comentaba que yo, o Gio, o yo, No, es el hijo de Juan, perdón, perdón, pero fue, ¿qué es? fue ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño? Chío, Gio o yo, claro, pensé que era ahí está. Giorgio y que era yo. No, Eh, no, no, ahí está ese que que saluda. Bien, muy bien. Bueno, que estén ahí las infancias, esto ya es interesante, las infancias escuchando y participando. Cuando quieran, lo que quieran, en Instagram me encuentran como @avalosluis, mi mail es luisangelabalos@gmail. Estoy a disposición de todas y todos para seguir conversando esto, porque realmente es algo que me interesa y celebro que a ustedes también les interese. Les agradezco muchísimo la atención, fue muy lindo compartir con ustedes. Gracias, Muchísimas gracias por gracias, Luis. estar acá hoy. Puede quedar disponible en YouTube esta charla, si estás de acuerdo, la Yo no podemos tengo subir al canal del yo no channel. tengo Sí, ningún inconveniente, por supuesto ya que sí. le habíamos preguntado. Gracias Perfecto. por estar acá hoy, a pesar de todas las vicisitudes, fue un encanto escucharte. Sí, ahí le comentaba a Carolina que tengo a mi mamá internada. Ahora estoy yendo a verla. Pero bueno, ya parece que está fuera de peligro. Que estén muy bien. Les Te agradezco abrazo. mucho. Gracias a Chao. todos. Chao, chao. Gracias, Luis.